Hoy vamos a ver propulsión a reacción. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar sistemas en los que la cantidad de masa cambia con el tiempo. Los sistemas más conocidos en los que la masa va cambiando a medida que pasa el tiempo es los misiles, que gran parte del misil es combustible que se va consumiendo a medida que está encendido, y otro ejemplo, la turbina del avión con el combustible, que a medida que el avión va volando se va consumiendo el combustible, de modo que la masa del avión va variando. Y el mejor ejemplo es el transbordador. Fíjense que el transbordador espacial, todos estos tanques, el rojo y estos blancos, es combustible, y además adentro del transbordador lleva combustible también. Quiere decir que la mayor parte del transbordador cuando despega es puro combustible, y a medida que se va alejando de la superficie de la Tierra, estos tanques de combustible se van consumiendo, y a medida que se van consumiendo se van desprendiendo del transbordador. Entonces, ¿qué pasa en todos estos sistemas que tienen en común? Que la masa total varía con el tiempo. Entonces no podemos aplicar en forma directa la segunda ley de Newton. Y si bien la masa cambia con el tiempo, la masa del sistema es constante. Es decir, la masa del cohete, vamos a este misil, la masa de este misil va disminuyendo, pero si consideramos el misil con el combustible quemado, la masa del sistema es constante. Entonces, ¿cómo se mueve un cohete? Bien, si vemos un cohete, el cohete es impulsado hacia arriba, pero ¿qué es lo que le impulsa hacia arriba? Lo que le impulsa hacia arriba es el combustible quemado que el cohete empuja hacia abajo. Es decir, que el cohete es impulsado hacia adelante por la expulsión hacia atrás del combustible quemado, que inicialmente estaba dentro de la nave, y de ahí se lo llama al combustible de los cohetes propelente. Bien, pero analicemos la fuerza. Tenemos que la fuerza que hace el cohete sobre el combustible, por la tercera ley de Newton, va a ser igual al negativo de la fuerza que hace el combustible sobre el cohete. Y esta es la fuerza que lo impulsa hacia arriba. Entonces, la fuerza que actúa sobre el cohete hacia arriba es la reacción a la fuerza hacia abajo que actúa sobre el combustible expulsado del cohete. Bien, hasta ahora lo importante entonces es entender que el cohete es impulsado hacia arriba por la fuerza que hace el cohete en expulsar hacia abajo al combustible quemado. Y por la tercera ley de Newton, el combustible quemado le hace la misma fuerza con el sentido opuesto hacia el cohete que el que lo eleva. Bien, ahora a esto lo vamos a analizar matemáticamente, y ahora viene un largo proceso para obtener las ecuaciones de velocidad, de aceleración y de fuerza de empuje del cohete. Bien, para nuestro análisis, lo que vamos a hacer es considerar un cohete en el espacio donde no hay fuerza gravitacional ni resistencia del aire. Entonces, tenemos el cohete, que en este caso es un misil, pero no vamos a hacer un cohete. Vamos a poner al eje X apuntando a la derecha, y tenemos en el tiempo t inicial, el cohete se mueve con una velocidad v y tiene una masa m. Entonces, m es la masa del cohete, v es la velocidad inicial relativa a este sistema de referencia, y el momento lineal va a ser la masa del cohete por la velocidad del cohete. Ahora, en un tiempo t más diferencial t, es decir, en un infinitesimal de tiempo después, tenemos que el cohete tiene una velocidad v más diferencial v y una masa m más diferencial m, pero este diferencial m es la masa de combustible que perdió el cohete, entonces este diferencial m es negativo. Y vamos a analizar el combustible quemado, que la velocidad del combustible quemado es igual a la velocidad del cohete más la velocidad de escape del combustible quemado. Es decir, esta es la velocidad del combustible quemado con respecto al cohete. Bien, tenemos que la masa del combustible quemado es menos diferencial m, y m más diferencial m es la masa del cohete en un tiempo diferencial t después al instante t. En diferencial t tenemos que se expulsa una cantidad de masa en combustible quemado diferencial m, y la rapidez de escape es la rapidez de escape del material, es decir, el combustible quemado, relativa al cohete.
tenemos que la velocidad del combustible quemado es la velocidad del combustible quemado respecto al sistema de referencia. Bien, entonces lo único que es velocidad relativa es la velocidad de escape del combustible con respecto al cohete. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento lineal total final como calculamos el momento lineal inicial. Bien, esto nos va a ayudar un poquito más. Acá tenemos el cohete en el momento final y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el momento lineal total y para eso vamos a ir por partes. Tenemos que la componente X del momento lineal de la masa expulsada diferencial M es al menos diferencial M por la velocidad más la velocidad de escape. Y ahora tenemos que al término diferencial T la velocidad del cohete y el combustible no quemado ha aumentado a V más diferencial V y su masa ha disminuido a M más diferencial M. Bien, entonces ya calculamos el momento lineal del combustible quemado, ahora vamos a calcular el momento lineal del cohete. Va a ser V más diferencial V por M más diferencial M. Entonces, lo que vamos a hacer es que el momento lineal total va a ser el momento lineal de la cantidad de combustible quemado diferencial M más el momento lineal del cohete. Vamos a sumar a esto esta cantidad y nos queda que el momento lineal total final es igual a la masa más diferencial M por la velocidad más diferencial V, que este es el momento lineal del cohete después de un intervalo de tiempo diferencial T, más menos diferencial M por la velocidad del cohete menos la velocidad de escape, que esto es el momento lineal del combustible quemado en un tiempo diferencial T. Ahora lo que vamos a hacer es, fíjense que como nuestro sistema está formado simplemente por el cohete y el combustible quemado, es decir, son un sistema aislado donde no actúan fuerza porque estamos en el espacio exterior, lejos de todo planeta y de toda estrella, y no hay aire, entonces no hay fuerza de fricción, nuestro sistema es aislado, entonces el momento lineal inicial total del cohete va a ser igual al momento lineal final del cohete y el combustible quemado. Entonces simplemente igualamos al momento lineal inicial total en el momento 1, que es este, en el tiempo t, el momento lineal total final en el tiempo 2, que es t más diferencial t. Esto es la masa por la velocidad del cohete igual a la masa más diferencial m por la velocidad más diferencial m más menos diferencial m por la velocidad menos la velocidad de escape. Bien, acá simplemente lo que vamos a hacer es distributiva. Nos queda la masa por la velocidad más la masa por diferencial v más diferencial m por la velocidad más diferencial m por diferencial v menos diferencial m por la velocidad menos por menos más diferencial m por la velocidad de escape. Hacemos esa cuenta y operamos y nos queda la masa por diferencial v igual a menos diferencial m por la velocidad de escape menos diferencial m por diferencial v. Bien, como este es el producto de dos diferenciales, una cantidad tan chiquita que la vamos a despreciar. Lo que vamos a hacer ahora es dividir esta ecuación por diferencial t, ambos miembros de la ecuación, y nos queda que la masa por diferencial v sobre diferencial t es igual a menos la velocidad de escape por diferencial m sobre diferencial t. Pero fíjense que diferencial v sobre diferencial t es la aceleración del cohete. Entonces, vamos a reemplazar y nos queda que la masa por la aceleración es igual a menos la velocidad de escape por la diferencial de masa con respecto al diferencial t. Bien, esto es qué tan rápido cambia la masa del cohete con respecto al tiempo a medida que se va consumiendo el combustible y va siendo escupido afuera de la nave. Pero fíjense que la masa por la aceleración de la segunda ley de Newton sabemos que es la fuerza neta o empuje que actúa sobre el cohete. Es la fuerza que lo impulsa hacia adelante del cohete. Entonces, tenemos que la fuerza de empuje de un cohete es menos la velocidad de escape por la razón de masa respecto del tiempo. Esta es la fuerza o empuje de un cohete. En un ratito vamos a analizar la ecuación. Ahora vamos a ir rápido para llegar a las ecuaciones finales. Tenemos que la componente X de la aceleración del cohete es la aceleración es igual a menos la velocidad de escape dividido la masa por la razón de cambio de la masa respecto al tiempo. Fíjense que acá todo lo que hicimos es si la fuerza es masa por aceleración, a la masa la pasamos dividiendo y tenemos esta ecuación.
Bien, esta es la aceleración de un cohete. Ahora lo que vamos a calcular es la rapidez del cohete al cabo de un tiempo. Y para ello lo que vamos a hacer es, tenemos que si la rapidez de escape es constante, podemos integrar la ecuación. Entonces tenemos la ecuación de recién, que es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, menos la velocidad de escape por diferencial m respecto al tiempo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a decir que el tiempo inicial es 0, y en ese tiempo inicial tenemos la masa inicial y la velocidad inicial. Y vamos a cambiar las variables de integración a b' y m' para poder usar a b y a m como límite de integración. Entonces tenemos la integral de diferencial b' entre la velocidad inicial y la velocidad v en un tiempo que queremos calcular es igual a menos la integral de la masa inicial con respecto a la masa por la velocidad de escape por diferencial m' sobre la masa prima. Como la velocidad de escape es constante, la sacamos la integral y nos queda que menos la velocidad de escape es igual a la integral de diferencial m' dividido m' entre la masa inicial y la masa en un instante t. Bien, ahora integramos. Esta integral nos va a dar la velocidad menos la velocidad inicial, y la integral de 1 sobre m es el logaritmo natural de la masa dividido la masa inicial. Y vamos a aplicar la propiedad del logaritmo cuando es multiplicado por un número negativo y nos queda que la velocidad de escape es igual al logaritmo natural de la masa inicial dividido la masa final. Bien, acá lo que vamos a hacer es este término que está restando, pasar a este lado de igualdad sumando, y nos queda que la velocidad del cohete en un tiempo t es igual a la velocidad inicial más la velocidad de escape por el logaritmo natural de la masa inicial dividido la masa, y esta es la velocidad de un cohete en función de la relación de las masas. ¿Qué masa? La masa inicial del cohete con respecto a la masa en un intervalo de tiempo. ¿Qué pasa? Que en un intervalo de tiempo se consume combustible y esa masa total disminuye. Esta razón, masa inicial sobre m, es la masa original dividida por la masa al agotarse el combustible. Lo que vamos a hacer es analizar las ecuaciones. Vemos que la aceleración del cohete es igual a menos la velocidad de escape dividido la masa con respecto a la razón de cambio en la masa con el tiempo. Tenemos que la masa del cohete va a ir disminuyendo continuamente al consumirse el combustible. Y si la velocidad de escape y diferencial m con respecto al tiempo son constantes, es decir, si esta velocidad de escape y esta razón de cambio es constante, la aceleración va a aumentar hasta que se consuma todo el combustible del cohete. Ahora, analicemos la fuerza. Vemos que la fuerza va a ser más grande mientras más grande sea la velocidad de escape de los combustibles quemados y mientras más grande sea la razón de cambio de la masa con respecto al tiempo. Es decir, que mientras más combustible consuma y lance afuera del cohete, más grande va a ser la fuerza de empuje. Y mientras mayor sea la velocidad con que tira este combustible quemado afuera del cohete, más grande va a ser la fuerza de empuje. Entonces, el empuje vemos que es proporcional a la rapidez relativa de la velocidad de escape del combustible expulsado y a la masa de combustible expulsado por unidad de tiempo. Bien, acuérdense que diferencial m con respecto al tiempo es negativo porque la masa del cohete disminuye en el tiempo. Y en un cohete eficaz se quema combustible rápidamente para que esta razón de cambio sea grande y lo expulsa con rapidez relativa al cohete grande. Entonces, mientras más grandes son estos términos, más grande es la fuerza y más eficaz el cohete. Ahora vamos a analizar la ecuación de velocidad y si nos vemos, es una función logarítmica, entonces la vamos a graficar. Tenemos que el logaritmo de la masa inicial dividido la masa del cohete cuando se consume el combustible, vemos cómo va variando de acuerdo a cuántas veces más grande sea la masa inicial sobre la masa. ¿Qué pasa? Que a la velocidad inicial se le va a sumar la velocidad de escape del combustible quemado con respecto al cohete, pero mientras más grande sea esta relación, más grande es el logaritmo natural y más grande va a ser este término. Para que el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa sea mayor que 1, la masa inicial sobre la masa tiene que ser mayor al número e, que es 2,71. Cuando la relación de masa inicial del cohete
con la masa del cohete sin combustible es mayor que 2,71, tenemos que si el cohete no tiene velocidad, el cohete alcanza la velocidad de escape. Ahora, si esta relación de masa es mayor que 2,71, por ejemplo, digamos 7, vemos que más o menos el logaritmo natural nos da 2 y la velocidad final del cohete va a ser la velocidad de escape de los gases quemados por 2. Y así, mientras más grande es la masa del cohete con combustible respecto a la masa del cohete sin combustible, más grande es la velocidad final del cohete. De ahí viene que el transbordador, si se fijan, es pura masa de combustible comparada con la masa del transbordador. Entonces, la velocidad final del transbordador va a ser varias veces la velocidad de escape de todo el combustible quemado. Y mientras más grande esta razón de masa de combustible con respecto a la masa de la nave, más grande es la velocidad final del transbordador o del cohete. Bien, ahí este tema quedó presentado. Ahora vamos a hacer varios ejercicios para terminar de entenderlo y poder poner en práctica estos conocimientos con problemas de la vida real. Si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.